Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Libro Total, al café científico que hacemos acá los segundos miércoles de cada mes. Aunque no todos los miércoles tenemos este lleno, gracias a Bernardo por sugerirnos este tema y gracias a ustedes por interesarse. De verdad, para nosotros es un placer tenerlos acá y un esfuerzo que hace la academia por discutir temas que a nosotros nos apasionan y tratar de apasionarlos a ustedes. Esto es un amor a primera vista que hubo con la Casa del Libro Total, cuando planteamos eso hace casi 3 años, y para nosotros es un verdadero placer y nos da mucha alegría este lleno. Bernardo Useche es profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de acá de Colombia y tiene un par de doctorados, cosa que a mí me impresiona. Yo hice uno y ya con eso quedé curado, pero Bernardo tuvo la valentía de hacer el segundo, de verdad que... Y de verdad el tema ciertamente es apasionante. Y queremos compartir con ustedes esta situación bastante particular, ¿verdad? Me preguntaba, ¿los temas son de astronomía, astrofísica? Le digo, sí, lo que pasa es que yo no tengo amigos que tengan esos intereses tan esotéricos como Bernardo. Y ciertamente la mayor parte de los temas han sido de la parte de ciencias duras, que es donde uno se mueve más fácil, y esta vez muchísimas gracias. Esta es una ciencia dura también, ¿no? Perdón. Ciencias más duras. En cualquier caso, bienvenidos y bienvenido Bernardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy honrado de estar en Café Científico. Creo que estas iniciativas de difundir el conocimiento son absolutamente necesarias. Quiero agradecer en especial a la Escuela de Física y al profesor Luis Núñez por tener la amabilidad de invitarme. A manera de introducción, quiero empezar esta charla honrando la memoria de Virginia Gutiérrez de Pineda. Porque aunque vamos a hablar de la ciencia en el orgasmo femenino, la ciencia del orgasmo no es solo las ciencias biológicas o biomédicas, ni las psicológicas únicamente, sino especialmente la sexualidad tiene que verse desde la óptica también de las ciencias sociales. Y nadie más como Virginia Gutiérrez de Pineda para dar el contexto sociocultural en que las mujeres santanderianas y las de toda Colombia, porque sus estudios abarcaron toda Colombia, expresaban su sexualidad. Y si no han leído El Complejo Cultural Santanderiano, que es el libro dedicado a su región por Virginia Gutiérrez, les invito a que lo hagan, porque realmente, aunque esa investigación fue hecha ya hace unas décadas, refleja muy bien esta cultura, esta herencia patriarcal que todavía afecta, así estemos en un proceso acelerado de transición, que afecta la vida sexual y en particular la vida sexual de las mujeres. Hay grupos de científicos con principios religiosos muy arraigados que recomiendan que la ciencia y la religión es mejor mantenerlas separadas. Hubo grandes debates, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo que evaluarse la persecución a la población judía con una teoría supuestamente científica, racial, etc. Y a raíz de eso,
la Academia de Ciencias de California expidió una declaración donde decía no mezclar la ciencia con la religión, porque le puede ir mal al científico y al religioso. Si se introduce la religión en la visión científica, se va a distorsionar el conocimiento. Si se introduce, si se introduce la ciencia dentro de la religión, se puede perder la fe. Entonces se puede ser muy religioso y científico, pero siendo objetivo en que son esferas distintas, dimensiones distintas de la persona humana. Nada ha sido más claro en demostrar que incluir la ideología en el estudio de la sexualidad y en los programas de prevención, por ejemplo, del embarazo adolescente entre los jóvenes, nada ha sido más claro en mostrar que eso es un fracaso. Porque por un lado va el comportamiento sexual objetivo y las normas, las leyes, digamos, de la sexualidad adolescente, y por otro lado el principio religioso de querer que los jóvenes sean castos y que se abstengan de tener actividad sexual. Cuando hablo de sexualidad, yo planteo estos criterios. Lo que me interesa en primer lugar es dar algún conocimiento científico, en este caso sobre el orgasmo femenino. En segundo lugar, promover una actitud positiva frente al disfrute de la sexualidad. Y en tercer lugar, respetar profundamente la conducta de cada quien en cuanto a lo que considere que debe ser su vida sexual. Es decir, esta charla no pretende cambiarlos a ustedes en su comportamiento. Les mostraba la realidad del embarazo adolescente en Colombia, o les hablaba de lo difícil que es hacer prevención, y es para insistir en lo siguiente. Vamos a hablar del orgasmo, pero eso no quiere decir que no seamos conscientes que hay una serie de problemas que se derivan de la conducta sexual, como las epidemias de VIH, las infecciones sexualmente transmisibles y el embarazo adolescente, cuya prevalencia en Colombia es absolutamente espanta, ¿sí? Alrededor del 20%, y eso que nuestros gobiernos ahora movieron las edades para hablar en el embarazo adolescente entre 15 y 19 años, cuando todos sabemos que en los años anteriores ha venido aumentando la prevalencia. Yo también destapo las cartas desde el principio y digo dónde estoy posicionado para hablar de lo que voy a hablar. Es decir, con qué teorías, con qué enfoque yo analizo, en este caso, la realidad del orgasmo femenino. Estos son mis dos autores de cabecera. Uno es Elie Alzate, quien fue profesor de la Universidad de Caldas, y siendo ambos profesores allá, fue mi mentor y me motivó a estudiar sexología. Y el otro es Gerard Swan, un urólogo y una persona maravillosa con una obra enciclopédica que infortunadamente no se ha traducido del francés. Y ambos coinciden en que, y ambos fueron muy amigos personales, cuando Alzate estudió en la Universidad Pasteur de Estrasburgo en Francia, bioquímica, se conocieron, pero ambos coinciden en que la manera de estudiar la sexualidad es declarando, aceptando que la función placentera, es decir, el erotismo, es la función primaria de la sexualidad. Y que la función reproductora es muy importante, pero que si uno se enfoca en esa, pierde de vista y no entiende nada de lo que está pasando, ¿sí? Y eso en nuestros días que tenemos tantos debates sobre sexualidad, si uno los mira con la óptica únicamente de que la actividad sexual es para tener hijos y reproducirse, no va a entender, no va a poder aceptar nada. Lo que tenemos es que ponernos la mano en el corazón y decir, tenemos actividad sexual porque se disfruta, porque es placentera. Pero entonces empecemos diciendo o definiendo qué es el orgasmo y por qué es importante estudiar el orgasmo femenino.
La primera definición que presento es muy elemental. El orgasmo es la percepción subjetiva del punto más intenso en una serie de sensaciones placenteras cada vez más intensas provocadas por la estimulación sexual. Es decir, es un fenómeno psicológico, es un fenómeno en nuestra mente que se evoca a partir del cerebro, es una sensación que puede variar, pero que es el sumo de la intensidad placentera durante una actividad sexual y es una pequeña muerte, como dicen los franceses, ¿sí? Si uno llegó allá, Mario Benedetti dice que el mundo sería muy distinto si todos los humanos viviéramos en el estado de ánimo que se tiene en los segundos o minutos después de haber tenido un orgasmo. Y la otra definición es más técnica, es el fenómeno complejo, súbito y muy placentero. Súbito porque uno no puede programarlo y a veces uno quiere acelerar la estimulación y la excitación y resulta que no se controla conscientemente. Que se presenta en la culminación de la excitación general, de la excitación sexual, y generalmente es producto por el efecto acumulativo de los estímulos táctiles sobre las zonas erógenas que a su vez tienen un impacto en el cerebro. Entonces hay mucha discusión sobre si hay orgasmos vaginales o hay orgasmos clitoridios en la mujer. Ahora voy a detenerme en la historia porque es importante para entender esto. Pero hoy hay consenso en que el orgasmo es un fenómeno del cerebro y que si acaso se puede decir que es vaginal o clitoridio es porque topográficamente se estimula una de esas dos zonas erógenas. En la mujer generalmente se acompaña el orgasmo con contracciones de la musculatura perivaginal. Sin embargo, vamos a ver que ese es un reduccionismo biologista y que no se puede definir únicamente el orgasmo por esas contracciones, ¿sí? Y en los hombres, pues generalmente va acompañado de la eyaculación. Pero ¿por qué es importante estudiar el orgasmo femenino? Cuando yo propongo hablar de este tema no solo es por de entrar dentro del terreno de la morbosidad, etcétera, no. Es porque hay un buen número de personas, de mujeres normales, que no alcanzan fácilmente el orgasmo durante el coito vaginal. Y eso se ha sabido desde siempre, que esa es una dificultad. Quiero ilustrar eso un poco con un estudio que hicimos aquí con el doctor Miguel Ochoa, que está por allá en la oscuridad, con universitarios y otras profesoras, ginecólogas y especialistas en salud pública de la Universidad Autónoma, con estudiantes universitarias de la ciudad, de todas las universidades menos de las universidades confesionales que no dieron su autorización para que se entrevistaran y se encuestaran las estudiantes. Entonces tiene ese bias, tiene ese sesgo. Se estudiaron 1.038 mujeres con una edad mediana de 21 años, con una prevalencia de masturbación del 34% y del coito vaginal del 76%. Y muchas de ellas pues no son casadas y sin embargo pues el dato muestra que la inmensa mayoría pues tienen actividad sexual. Y este dato empieza ya a llamarnos la atención. La prevalencia de anorgasmia es del 24%. ¿Qué quiere decir eso? Que una de cada 4 mujeres universitarias que se supone tienen un nivel educacional alto, tienen la posibilidad de, ¿sí?, no han tenido nunca un orgasmo. Y dentro de este grupo que sí ha tenido un orgasmo, el 24% de mujeres reportaron dificultad para alcanzar el orgasmo. Entonces, como les digo, no es solo un afán teórico de discutir esto, sino
que desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de salud pública, porque el orgasmo hoy se considera, no en vano se celebraba ayer el Día Mundial del Orgasmo Femenino, el orgasmo se considera un asunto de bienestar y de salud pública, ¿sí? Entonces, estos indicadores nos muestran de que hay un problema real. El asunto se pone más interesante cuando uno mira que en los resultados se encontró que 1 de cada 3 mujeres que no se masturban reportaron la anorgasmia. Es decir, que cuando se reprime la actividad masturbatoria, que hoy en día nadie duda que es absolutamente normal, pues nadie duda si ha tenido como referencia pues los estudios y las investigaciones y no los prejuicios. Entonces vemos que no masturbarse está asociado de una manera importante con el no alcanzar el orgasmo durante el coito, en las relaciones sexuales. De hecho, desde la década de los 70, de los 60 y de los 70, en la terapia sexual se introdujo como un elemento clave para las mujeres que tenían problemas para alcanzar el orgasmo, la masturbación. Las mujeres que se masturbaban tenían un chance 8 veces mayor que las que no se masturbaban de alcanzar el orgasmo en la relación. Entonces encontramos eso. Y de hecho el DSM-5, que es la clasificación psiquiátrica más utilizada en muchos países, cuando habla de los trastornos o disfunciones sexuales, que son problemas mentales de naturaleza psiquiátrica, ¿sí? Pues incluye unas disfunciones femeninas y entre ellas, pues, algunas de lo que antes se llamaba problemas del deseo, lo que antes se llamaba vaginismo o el dolor, y la disfunción orgásmica femenina. Entonces hay una realidad. El problema es que, como yo lo dije hace un momento, muchas de estas mujeres que no alcanzan el orgasmo durante las relaciones sexuales no tienen un cuadro psiquiátrico, no están mentalmente desajustadas, etc. Y si entran por este camino de la consulta, ¿sí? Pues además de la dificultad van a tener un rótulo más o menos visible de que están consultando pues a un psiquiatra. Viene la discusión entonces sobre el orgasmo vaginal o el orgasmo clitorideo. Es decir, sobre si el clítoris es una zona erógena primaria que por sí misma, estimulándola, lleva al orgasmo, sobre lo cual hoy no hay duda alguna, eso es una ley. Pero la pregunta y las inquietudes surgen sobre si las paredes vaginales o la vagina, cuando es estimulada por el pene durante el coito, puede responder también como una zona erógena primaria y puede, sin estimulación del clítoris complementaria, alcanzar el orgasmo. Eso se viene discutiendo desde Aristóteles hasta hoy, ¿sí? Pero como no nos podemos ir hasta Aristóteles, pues vamos a empezar un poquito de más acá. En esta cita lo que dice Grafenberg, un ginecólogo de 1950, es una frase que resume lo que acabo de decir. Aunque el erotismo femenino ha sido discutido por muchos siglos e incluso miles de años, el problema de la satisfacción sexual femenina no ha sido resuelto todavía. Y como vamos a ver, se ha avanzado muchísimo, pero hay una gran controversia. Ahora, en la ciencia solo se avanza a través de la controversia. Entonces, vamos a ilustrar eso un poco. Lo primero es que hace un siglo, el doctor Sigmund Freud planteó, como decía mi abuela, Polonia, que era una campesina tolimense por allá a orilla del río Magdalena, que decía, mató el tigre y se asustó con el cuero.
dijo que la sexualidad era muy importante, pero no se atrevió a decir, entonces hay que satisfacerla, sino que planteó, hay que sublimarla. Es decir, hay que canalizarla hacia la religión, el deporte, la ciencia, cualquier otra cosa, ¿sí? Es decir, negó esa función erótica que hemos dicho es lo más importante en la sexualidad. Y planteó unas tesis bastante machistas, ¿no? Bueno, primero él decía que la anatomía era el destino, es decir, que la mujer como no tiene pene, entonces se lo pasaba todo el tiempo envidiando el pene, ¿sí? Y como no tenía pene, pues no podía llegar a una satisfacción sexual plena. Y tenía que hacerlo a través de un sustituto que era el orgasmo clitoridio, el cual él lo consideraba como una etapa del desarrollo, pero lo consideraba inmaduro, ¿sí? Mientras que el orgasmo vaginal era el orgasmo normal y la frigidez era equivalente a no alcanzar el orgasmo vaginal. Entonces, como muchas mujeres hemos visto, y a través de toda la historia siempre ha ocurrido lo mismo, que no alcanzan fácilmente el orgasmo durante el coito vaginal, entonces la mayoría son inmaduras. Pero lo peor es que eso es una neurosis para Freud, ¿sí? Y por lo tanto se necesita de tratamiento psiquiátrico. Afortunadamente fueron las mismas mujeres psicoanalistas, como Clara Thompson o Viola Klein, o grandes feministas, pioneras del feminismo como Simone de Beauvoir, quienes tomaron estos textos de Freud y los pusieron en su sitio. Porque todo lo contrario, lo que hoy sabemos es que la capacidad de respuesta orgásmica de la mujer puede superar a la del hombre de muchísimas maneras. Y como dijera Jane Sherfay, alguien que fue psicoanalizada por Freud y se sintió maltratada porque se le decía que era inmadura y neurótica, entonces decidió estudiar medicina, hacer psicoanálisis y estudiar esto, y entonces decía, realmente lo que Freud no entendió es que las mujeres pueden ser eróticamente insaciables y que lo único que las detiene son las normas sociales, la represión interiorizada, etcétera. Pero mujer que se libere de esa, ay Dios. Desde el punto de vista científico, Dios no existe, pero es muy conveniente cada rato. Bien, cuando Alfred Kinsey estudió la conducta sexual del hombre y la conducta sexual de la mujer, él encontró que la inmensa mayoría de las mujeres que él entrevistó, y entrevistó miles, llegaban al orgasmo fácilmente por masturbación, estimulando el clítoris. Y entonces llegó a la conclusión que el orgasmo vaginal correspondía a la visión masculina de lo que debe ser la actividad sexual. Y que eso estaba anclado en la tradición pues, de la función reproductiva y no de la función erótica. Y entonces él no le dio importancia al orgasmo vaginal. Pero ¿qué pasó? Que años después, entre finales de los 50 y los años 60, el ginecólogo William Master y su asistente Virginia Johnson, que después fue su esposa, ya alcanzaron a divorciarse y alcanzaron a volverse a casar otra vez con otros, en la Universidad de San Luis, en la Universidad de Washington, en la ciudad de San Luis, en Missouri, por años investigaron en el laboratorio la actividad sexual del coito. Empezaron a hacer mediciones y evaluaciones fisiológicas y anatomofisiológicas, etc. Hay una serie en televisión ahora que se llama Masters of Sex, que es bastante fiel a la mejor biografía que se ha hecho de Masters y Johnson. Entonces,
ellos encontraron que la tasa cardíaca, la función respiratoria, la tensión muscular, etcétera, hacían parte de la excitación durante la actividad sexual. Observaron cambios en los órganos sexuales durante la excitación, como en el caso de la mujer, la lubricación, la transpiración de las paredes vaginales, que se creía que era una secreción glandular, pero ellos demostraron que era un trasudado de los tejidos de las paredes vaginales, que una vez aumentaba la excitación se producía el efecto tienda, es decir, la vagina, que inicialmente es una cavidad virtual, pero que tiene una gran capacidad de elasticidad, se puede ensanchar y encocar un poco, se alarga, etcétera, y que en el momento del orgasmo habían, en la mayoría de las mujeres que ellos observaban, contracciones de los músculos perivaginales. Y entonces ellos hablaron de la respuesta sexual y de la respuesta sexual femenina. Y hablaban de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y un gran aporte que ellos hicieron, aunque hoy les criticamos, que definieron, por ejemplo, excitación sexual es lubricación de las paredes vaginales, o sea, se redujeron simplemente a lo fisiológico, ¿sí? Orgasmo, contracción de los músculos. Entonces hoy les criticamos eso, pero en esa observación de decenas de mujeres que en su laboratorio se masturbaban o tenían actividad sexual mientras se medían muchas de esas respuestas fisiológicas, ellos pudieron demostrar que hay patrones muy variables de respuesta, que los principales son excitarse, quedarse en lo que ellos llamaron meseta y nunca llegar al orgasmo y bajar. O excitarse, meseta, continuar excitándose, llegar al orgasmo y bajar. O excitarse, llegar meseta, llegar al orgasmo, bajar, llegar al orgasmo, y hay mujeres que pueden llegar, se han documentado 180 orgasmos, 280 orgasmos. O sea que todavía tenemos una meta aquí que cumplir muy grande, ¿cierto? Pero que habían entonces todas esas posibilidades. Y ya en la década de los 80 apareció Beverly Whipple, una enfermera que tiene un doctorado en fisiología y que junto con sus colegas planteó que la vagina sí era una zona erógena primaria, o sea, recuperó lo que se venía negando, pero ella lo concretó en decir que existía una pequeña estructura que era el famoso punto G. G en conmemoración de ese ginecólogo Grafenberg que mencionamos hace un rato, ¿sí? Y que estaba ubicado en la pared anterior de la vagina, en la parte inferior de la pared anterior de la vagina. Y que era the magic bullet, era la bala mágica. Si la mujer quería llegar al orgasmo, entonces era que identificar dónde estaba localizado ese punto G, estimularlo, ¿sí? Y eso llevaba inmediatamente, automáticamente casi al orgasmo, e incluso fueron un paso más allá y dijeron, llevaba a la eyaculación femenina, ¿sí? Y después fueron complicando la cosa, entonces dijeron que las glándulas de Skene o glándulas parauretrales, que son los homólogos embrionarios de la uretra masculina, pues que por ahí era que se secretaba esto y tal. Entonces, son dos problemas distintos, ambos muy controvertidos, pero mientras que el primero, que es el del punto G, después de haber reinado por 30 años, porque todos los negociantes de la sexualidad se lucraron de eso, desde los editoriales, las revistas para mujeres, los que venden juguetes sexuales, los que hacían cirugías para recomponer el punto G, etcétera, etcétera. Después de que eso prevaleció y que muchas mujeres se dedicaron a buscar su punto G, y todavía lo siguen buscando, ¿cierto? Entonces, hoy el péndulo se ha girado y la investigación ha empezado a mostrar que no existe ese punto G. ¿Quién es el campeón de este giro otra vez? Los italianos tienen una tradición de ser excelentes anatomistas.
Recuerden nomás a Da Vinci, que entre sus genialidades tenía la de estudiar la anatomía del cuerpo humano. Entonces, Vincenzo Pupo es uno de estos anatomistas, él trabaja en Bolonia y en Firenze, y se dedicó a estudiar esto, y entonces él llegó a la conclusión, el punto G no existe y el orgasmo vaginal tampoco. ¿Sí? Entonces, en eso están las cosas, ¿cierto? Esa es la discusión que hay. Entonces, entremos un poco a ver cómo la resolvemos nosotros a lo criollo, ¿cierto? Y qué partido tenemos. Pero otra cosa que dice Vincenzo, es que el clítoris es el pene femenino. Y él logra, lástima que aquí en esta ilustración sí no se puede ver bien, pero están comparados el clítoris a la izquierda con el pene, ¿sí? En sus estructuras y sus tejidos fundamentales, y se puede ver inmediatamente que la inmensa similitud. Y entonces hablemos un poco más del clítoris, que es, como dirían los romanos, la vía regia para llegar al orgasmo. ¿Sí? Pero les digo, la discusión existe. Miren esta noticia de hace un par de años, ¿sí? El orgasmo femenino, campo de batalla de la ciencia. Entonces hay una serie de discusiones todavía sin resolver. Como todo en la ciencia, se avanza y se aclaran cosas, y hay otras que quedan sin resolver. Por ejemplo, se discute mucho si cómo evolucionó el clítoris, o cuál fue el propósito para que evolucionara el clítoris en las hembras a través de la escala filogenética hasta ser el clítoris que hoy se tiene, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un gran debate en estos días sobre cómo evolucionó el orgasmo femenino. O sea, ¿por qué apareció con la especie humana el orgasmo femenino con esas características? Y los biólogos y los psicólogos evolucionistas saben que las claves siempre son, fue una adaptación, es un mecanismo adaptativo, es decir, lo creó la evolución porque resuelve un problema y entonces lo incorporó al organismo, ¿sí? O fue un byproduct, es decir, un subproducto de, como es el caso de las tetillas masculinas, que son homólogas de las mamas en las mujeres. Entonces, en la diferenciación somatosexual prenatal, se forman también, pero no se desarrollan porque los mecanismos, pues, fisiológicos son distintos, pero ahí quedaron, ¿sí? Entonces se dice el clítoris es eso, es un subproducto del pene. Ok. La investigación ha mostrado, lástima que la gráfica no es muy clara, pero hagan un acto de fe, que a través de la escala filogenética, el clítoris estaba muy ligado a la función, a los órganos reproductores dentro de las hembras, ¿sí? Y que después se fue separando también de la uretra, hasta llegar hoy en día a ser un órgano que tiene independencia completa. Y sobre la discusión de si fue un subproducto o una adaptación, mi profesor Eli Alzate, él, aunque murió hace 18 años, él ya, porque es una discusión que tampoco en esencia es reciente, entonces él decía lo siguiente: en todos estos aspectos en que uno se pregunta cómo evolucionó la sexualidad humana, uno puede tender a creer que desde el principio, como en este esquema de la izquierda, la función entre los animales más simples, digamos entre las hormigas por decir algo, la función reproductora copa casi todo el espacio, pero que a medida que se avanza va creciendo también la función erótica y los animales empiezan a disfrutar placer. Pero Alzate dice, no, pero en realidad no es así.
los animales más simples y hasta muy avanzada la evolución, ¿sí? Lo que predomina es la función reproductora. Es la sexualidad donde, por ejemplo, guiada por el olfato, mientras la hembra está en estro, indicando que está ovulando, etcétera, etcétera. Y solo al final, aquí ya, entonces empieza entre los primates, y hoy sabemos que entre los bonobos, que son los chimpancés que comparten con nosotros mayor material genético, entonces aquí ya estos chimpancés bonobos tienen actividad sexual sin preocuparse mucho la reproducción. La tienen, por ejemplo, cuando están de pelea, entonces van y se solucionan, mientras que los otros chimpancés pueden ser asesinos, ¿no? Estos bonobos van y lo arreglan así. Cuando necesitan cooperar para obtener alimento o algo, entonces una manera de fortalecer el vínculo es copulando. O sea, la sexualidad empieza a tener otros. Pero Alzate decía, también aclaraba lo siguiente, porque la otra discusión de los últimos 50 años es, ¿estos animales tienen orgasmo? ¿Los otros animales tienen orgasmo? Y entonces hay primatólogos y primatólogas que se han dedicado a estudiar eso y entonces muestran que los macacos, por ejemplo, entonces hacen caras como las que hace el vecino cuando se está viniendo, entonces dice, bueno, entonces eso es un orgasmo. Entonces Alzate sabiamente dice, esos son aspectos fisiológicos, pero lo fundamental es el aspecto subjetivo, la percepción y la vivencia del orgasmo, la experiencia intensa, que no la podrán tener de la misma manera quienes no, las especies anteriores al hombre que tienen desarrollado el cerebro. Es decir, dice Alzate, el erotismo tiene casi el mismo nivel que el lenguaje humano. Entonces, que sí, que los desfiles se comunican, que ya hoy sabemos que hay emociones en nuestras mascotas y hemos avanzado en todo eso. Y por ahí leían estos días que los asnos están en peligro de extinción porque entonces han detectado biológicamente que el maltrato es muy grande, entonces ya no quieren reproducirse. Y existe todo eso en las otras especies animales. Pero yo no me imagino, pues, a una macaca teniendo las fantasías que tienen las hembras de la especie humana cuando están excitadas, próximas a tener el orgasmo, ¿sí? Y eso solo es posible por la mayor capacidad cerebral. Entonces, las hormigas tendrán orgasmo de hormiga, decía Alzate. ¿Sí? Sí, podemos aceptar que tienen orgasmo, pero el orgasmo humano tiene una... Y por esa misma razón, como vamos a ver al final, hoy en día ya en la misma clasificación del DSM-5 se dice no se puede diagnosticar con una disfunción orgásmica a una mujer que, por ejemplo, que su pareja la esté violentando físicamente. ¿Por qué? Porque el cerebro se bloquea, la mente se bloquea y entonces el que no alcanza el orgasmo es incluso un factor de protección, en vez de continuar con esa locura, pues de disfrutar con alguien que está haciendo está victim ando. Entonces es el poder de eso. Pero lo cierto es que el clítoris es una bendición. Sí. Entonces, el clítoris está en la parte superior de la vulva, ¿sí? Tiene estructuras y tejidos similares a los del pene. Es tal vez el órgano con mayores inervaciones, con mayores terminales nerviosas, con mayores receptores nerviosos. Hoy se ha descubierto que hay otros órganos que no creíamos, como el intestino, etcétera, tienen también muchas terminaciones, pero el clítoris es campeón en todo esto, ¿sí? Y entonces, por sí mismo es una zona erógena
Y el clítoris tiene una capacidad eréctil, porque tiene cuerpos cavernosos igual que el pene. Sin embargo, el término de erección hoy se deja básicamente para el pene y se habla más bien de tumescencia para el crecimiento del clítoris durante la erección, durante la estimulación. Están las estructuras del clítoris, en fin. Esto es una evidencia de cómo la sensibilidad es mucho mayor en el clítoris que en las paredes de la vagina. En los estudios de Alzate, esto se medía en la latencia en segundos que se necesitaba para que estimulando el clítoris se llegara al orgasmo. Entonces era un promedio de 45 segundos, mientras que en la vagina se necesitaba mucho más. Y en estudios que se han hecho con estimulación eléctrica, pues es menor el impulso eléctrico que se necesita estimulando el clítoris para que se llegue al orgasmo que para que ocurra algo semejante en la vagina. Luego el clítoris le da mitad de partido a la vagina y la deja pues muy mal. Y ya termino entonces explicándoles cómo Alzate y de alguna manera nosotros que somos sus discípulos hemos resuelto esta discusión y cómo eso puede tener importancia en la superación de los problemas orgásmicos de las mujeres. En aras de la simplicidad, digamos que esa es una vagina y aquí estaría el cervix y estaría la pared anterior y esta la pared posterior. Entonces lo que hizo Alzate fue un experimento fisiológico estimulando las paredes vaginales para ver si con solo esa estimulación, independientemente de tocar el clítoris, porque por ejemplo Master y Johnson dicen, hay mujeres que teniendo coito vaginal llegan al orgasmo, pero es porque indirectamente están estimulando el clítoris, ¿sí? Y eso es lo que hacen muchas mujeres cuando adoptan la posición del jinete, por ejemplo, y controlan la situación y controlan la estimulación. Entonces lo que hacen es no solo disfrutar de la penetración, sino sobre todo hacer la estimulación del clítoris. Entonces, habíamos dicho que en la parte inferior de la pared anterior era que supuestamente se encontraba el punto G. Alzate encontró que no hay un punto, sino que hay unas zonas, hay unas áreas en las paredes vaginales que sí llevan al orgasmo, sí se estimulan apropiadamente durante el tiempo suficiente para llegar al orgasmo. Y que la mayoría de las mujeres tienen esa área en la parte superior de la pared anterior. El 66% de las mujeres responden ahí. Esto es sumando varios experimentos y que pueden tener alrededor de unas 90 mujeres como participantes en los estudios. Y en segundo lugar, el 48% tienen esa erogenicidad en la parte inferior de la pared posterior y solo un 30 y pico % en la parte inferior donde se creía que estaba el punto G. Los más inteligentes de ustedes ya se dieron cuenta que esto suma más de 100%, y entonces eso quiere decir es que hay mujeres que tienen varias áreas, ¿sí? Que sí responden. Y entonces la explicación sencilla, este es un listado de las publicaciones internacionales de Alzate sobre ese problema. Entonces la explicación sencilla es que el coito vaginal es una actividad muy ineficiente para estimular apropiadamente esas áreas vaginales, porque el pene simplemente roza las paredes vaginales. Y como los hombres tendemos a ser como Bolt y el otro jamaiquino, es decir, correr en menos de 10 segundos,
entonces, pues, la poca estimulación que se esté ejerciendo en las paredes, pues, no alcanza a llevar a la excitación. Pero en algunas posturas del coito, de nuevo, como la posición del jinete, el pene, y sobre todo si hay una buena erección, porque también hay que hablar de la calidad de la erección, eh, entonces, y se estimulan las áreas que la pareja haya encontrado en su, en su compañera sexual, pues entonces se va a poder superar la situación con relativa facilidad. Estos son detalles técnicos del último estudio en el cual había un problema con los experimentos de Alzate, era que se estimulaban las paredes vaginales y la única evidencia era el reporte subjetivo. La mujer decía, sí, yo llegué al orgasmo. Y entonces se le preguntaba, ¿cómo fue el orgasmo? Porque hay orgasmos, pues, así gloriosos y hay orgasmos como para el gasto, ¿no? Entonces, se le preguntaba, ¿fue intenso, mediano o menor? ¿Sí? Y entonces contestaba una cosa o la otra. Entonces, la crítica principal de Beverly Whipple y de los otros grupos que estaban investigando era, no, pero eso es subjetivo, eso no se puede, no tiene validez, y no sé qué. Entonces se decidió colocarle un holter a las mujeres mientras se hacía la estimulación y medir la tasa cardíaca. Y estas tablas estadísticas, que no los voy a aburrir con ellos, lo que muestra es, por ejemplo, aquí, que en la línea de base, el promedio de los latidos era 78.2, durante la excitación llegaba a 97, pero en el orgasmo llegaba a 107 y después volvía a bajar. O sea, había una correlación, se podría decir que había algún tipo de comprobación de que y eso se mostró que las que decían que tenían un orgasmo muy intenso realmente se reflejaba en el aumento en la tasa cardíaca, mientras que las otras no. Esos son esas especificidades que, como les dije, no los quiero aburrir. La principal conclusión de los estudios de Alzate es que si no todas, la mayoría de las mujeres poseen zonas en sus paredes vaginales que al ser estimuladas táctilmente provocan orgasmos. Esta es la zona principal, en la pared anterior, en la parte posterior. Los estudios de Alzate nunca encontraron el punto G, ni tampoco evidencia de la llamada eyaculación femenina. Sin embargo, hoy hay suficiente evidencia de que algunas mujeres en el momento del orgasmo expelen un líquido. Hay una discusión sobre si ese líquido tiene un origen prostático en las glándulas parauretrales, que serían el homólogo de la uretra en la mujer, y que eso se mediría entonces en PSA, en los niveles de PSA. Pero resulta que se ha encontrado que el PSA también se encuentra en otros tejidos, en esa área genital. Entonces, y lo que parece, aunque sigue siendo muy controversial, es que las mujeres, porque expelen mucho líquido tibio, no es exactamente orina, pero tiene muchas de las características de la orina, cuando se lleva al laboratorio, en ocasiones da como orina. O sea, no hay datos concluyentes. Entonces sí pasa eso, pero no está absoluta en algunas mujeres. Pero no se puede decir, como decía Whipple y sus colegas, que entonces el dogma era estimular el punto G y obtener la eyaculación femenina. Las mujeres entonces hoy, les decía, no cumplen el criterio para el diagnóstico de disfunción orgásmica. Sí se puede explicar que no llegan al orgasmo por el contexto, por el tipo de relación que tienen con su pareja, etcétera, o si llegan al orgasmo por estimulación clitoridea. Es decir,
el orgasmo de alguna manera es ciego. El orgasmo es orgasmo y es de la misma calidad y de la misma naturaleza, bien sea evocado por la estimulación del clítoris o evocado por la estimulación vaginal durante el coito. Y quiero terminar eh, simplemente diciendo que lo importante es que la actividad sexual que tengamos siempre sea una búsqueda consciente del placer sexual, porque tenemos derecho a eso, pero siempre con unos estándares de ética muy altos que implican no dañar a nadie, no lastimar a nadie, no engañar a nadie, que es lo más difícil, eh, eh, pero de esa manera podemos acceder al lado brillante de la luna, de la actividad sexual, a todo lo que significa el orgasmo, mientras que hacemos todo lo posible por no contribuir a aumentar los problemas y tragedias que se viven en el lado oscuro de la sexualidad, como el abuso, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. De verdad, preciosa. De verdad. Ya. Las preguntas, como siempre, se levanta la mano y los compañeros van con el micrófono. Empezamos con... Cuidado con el... Gracias, profesor. A fogonazo limpio, veo aquí muchas parejas. A fogonazo limpio, ¿qué les dices? Perdone, pero está un poco distraído. Eso me pasa porque tengo un diagnóstico psiquiátrico de déficit de atención intenso, sobre todo cuando no entiendo la pregunta. ¿Me puede repetir? A fogonazo limpio hay muchas parejas sexuales. No, perdón. Mire, estoy acá. Ah. Es decir, los terapeutas sexuales, y yo soy un terapeuta sexual también, tenemos como función promover el placer sexual. En eso no tenemos duda. A nosotros nos consultan cuando no se está obteniendo placer sexual o no se está obteniendo suficiente. Entonces, ¿qué le digo yo a las parejas? Que traten de mantener una relación que facilite, que permita que el encuentro erótico sea saludable para los dos y lo más disfrutable posible. Y en eso hago un llamado de atención. Es distinto el amor y el placer sexual y el deseo sexual. El amor y el deseo. ¿Sí? No hay tragedia más grande en una pareja que cuando se ama y no se desean. Es probable que se hayan deseado en un momento, pero después el deseo se haya perdido. Pero se aman, entonces siguen juntos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver eso? Ese es un problema muy grande, ¿sí? Porque se tiende a la habituación. Entonces, lo otro que yo sugiero es que debe haber una comunicación lo más abierta posible y lo más clara posible. Para lo cual tenemos barreras como el cañón de Chicamocha y la muralla china juntas en nuestra cultura, porque no se habla francamente de sexualidad y de sexualidad con la pareja. Entonces, se parte de supuestos, ¿sí? Y esos supuestos terminan lastimando cuando no se cumplen, cuando la realidad es distinta. Entonces, hoy en día, las nuevas generaciones buscan un nivel de comunicación y yo creo que intentan, que están en la búsqueda, pero las generaciones como la nuestra, como la mía, todavía tenemos muchas dificultades en eso.
Hola, profesor. Mi pregunta va relacionada con las fantasías sexuales y lo pornográfico. ¿Cómo o qué hacer en relación a esos deseos intangibles y que todos tenemos y pues tiene relación con las imágenes pornográficas que todo el tiempo están pues bombardeándonos? Sí, muy bien. Eso se ha estudiado muchísimo. Y digamos que lo que predomina es el poder afirmar que la pornografía en sí misma no es lesiva. Y en lo que sí hay consenso es que las fantasías sexuales son una dimensión y un componente importantísimo en la excitación sexual. En el boletín de psicología de la sexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogos, que se puede ver en internet, el último artículo que publicamos fue un artículo sobre fantasías sexuales. Y yo creo que allí se resume muy bien lo que yo pudiera decir o lo que se conoce sobre las fantasías sexuales. Las fantasías sexuales tienen la ventaja de hacer accesible lo prohibido, lo cual es muy excitante. Lo prohibido siempre es excitante. Es un componente que agrega pasión al asunto. Pero a nadie se puede condenar por sus fantasías. Sería el colmo llegar a querer regular las fantasías. ¿Sí? Ustedes vieron todos esa película de La vida es bella, donde el hombre está en un campo de concentración, la realidad es terrible, pero él guía a su hijo con fantasías, y él, ¿sí? Como una manera de protegerse y de sobrevivir. Entonces, en el caso de la sexualidad, las fantasías. Ahora, entonces hay preguntas de si las fantasías, si una mujer se excita porque un jeque árabe bajó de su caballo negro en el desierto y la raptó, ¿cierto? Y además el hombre era de los Emiratos Árabes y tenía pues una herencia bastante grande. Entonces, eh, la pregunta es, ¿eso hace daño a alguien? ¿Sí? Ahora, si la mujer va a salir de ahí, eso va a tener un comportamiento, que es el de ir provocativamente a buscar que la violen, entonces ahí ya hay un problema. Pero la fantasía en sí misma, no. Y el problema con la pornografía es la compulsividad, no es el contenido de la pornografía. El problema psicológico y el problema que hay que manejar es si eso es incontrolable. ¿Sí? Entonces, quien no puede parar de ver pornografía, ¿sí? Y está pues en el servicio religioso del domingo en el teléfono viendo eso, pues está loco, ¿cierto? Es decir, necesita controlar esos impulsos, ¿sí? Ahora, la pornografía, hay soft porn y hard porn. La pornografía suave, pues son los desnudos y estas cosas que hoy en día pues están en cualquier, pues son Sofía Vergara en la portada de la revista de la semana pasada, ¿cierto? Ahora, la pornografía dura, pues implica cosas que pueden incluir violencia, etcétera, etcétera. Y entonces, pues es una alerta roja de qué está pasando ahí si alguien solo ve ese tipo, ¿sí? Y se satisface, es con ese tipo. Pero en principio, pues todos vemos cine violento, terrible. O sea, eh, las atrocidades, matanzas, torturas, etcétera, que uno ve en el cine de todos los días, son psicológicamente, tienen un impacto más negativo que un cine porno. Pero como lo malo es el sexo, ¿sí? Como la sexualidad es de lo que no se puede hablar. Es que hemos negado de nuestra vida eso que es tan importante, ¿sí?
los hombres lo manejamos es a nivel del chiste flojo, del chiste verde, ¿sí? De las personas que uno menos se espera. En estos días unos psiquiatras con los que estamos trabajando en algo y tenemos un grupo, entonces de pronto mandan una cosa y yo sé, ¿pero qué es esto? No, que el clítoris de Esperanza Gómez. Sí, el clítoris de Esperanza Gómez, pues sí vale la pena verlo, pero no es para lo que tenemos el chat, ¿cierto? Es decir, entonces todo tiene que ser dentro de un contexto. Sí, ¿aló? Sí, buenas. Mi pregunta es, no sé si es por el tiempo de la charla, pero me pareció que la cuestión del orgasmo se centró solo en la parte de los genitales, ¿no? Y se ha demostrado, y usted ya lo acabó de decir, a través de las parafilias, de otros gustos sexuales, que la mujer se puede excitar de otra manera que no sea a través de un órgano sexual, ¿no? Puede ser a través del dolor, a través de la imaginación, a través del dominio, a través como la práctica BDSM. Entonces, fue como algo muy parcializado, ¿no? Y el sexo no es solo eso, el sexo abarca muchas disciplinas, muchas ramas, y porque alguien no prefiera el coito, no quiere decir que sea un enfermo mental, porque la sociedad lleva a que nosotros tengamos muchas alternativas para tener una forma sexual placentera sin llegar al coito, a la masturbación, al onanismo. Es algo muy mundano, ¿no? Es una concepción muy occidental del sexo. Es que ahora inclusive ese sexo ha perdido mucha fuerza con el mundo de la globalización, la tecnología. Ya una eyaculación no produce mayor orgasmo en un hombre o en una mujer. Bueno, yo me cuidé y lo planeé así de que quedara claro que no, aunque hiciera relación a aspectos anatomofisiológicos, pues no es lo único. Insistí mucho en lo subjetivo, en el cerebro, etcétera, ¿sí? En segundo lugar, también planteé que los orgasmos no distinguían sobre el tipo de estimulación. Lo que pasa es que estaba presentando la comparación entre el clítoris y la vagina, ¿sí? Uno de los grandes avances del DSM-5, o sea, de esa clasificación psiquiátrica, es que los advocates, los que defienden la comunidad, por ejemplo, sadomasoquista y del bondage, hicieron mucho lobby y con argumentos científicos lograron de que ahora se hable de que hay parafilias normales y parafilias anormales, más bien. Es decir, que hay comportamientos extraños para un grupo poblacional que, sin embargo, mientras sea consciente, responsable, ¿sí? No es lo mismo estimularse sexualmente mientras le intenta cortar la cabeza con un hacha, ¿cierto? A amarrar con arte, envolver el cuerpo, ¿sí? Y con un semáforo que está anunciando hasta dónde se siente dolor, hasta dónde no, etcétera, y que hace parte de ese juego erótico que sería una parafilia normal. Y lo otro, de hecho, en uno de mis semilleros de sexualidad, el tema, no sé si hay alguno de mis estudiantes aquí de ese semillero, el tema que estamos investigando es el sadomasoquismo, ¿sí? Y muy bien, diseñamos la propuesta, todo muy bien, y ahora dijimos, bueno, ¿y quiénes son los sadomasoquistas aquí? ¿Cierto? Nos va a tocar darnos látigo a nosotros para poder estudiarlos, y resulta que no. Para sorpresa nuestra, entonces apareció la mazmorra,
y en la mazmorra, que es un portal, ¿cierto?, para los amantes de eso, pues, y así, y hemos ido consiguiendo y reclutando los participantes para hacer nuestro estudio sobre el sadomasoquismo. Pero la del comienzo de la pregunta del señor es muy importante por esto. Y hay una crítica común y es decir, es que la sexualidad no es genitalidad, es que la sexualidad es cualquier cosa. Miren, los órganos sexuales se llaman sexuales precisamente porque están relacionados con la actividad sexual. Que no, que el órgano sexual es la piel de todo el cuerpo. Hombre, sí, a mí aquí el lóbulo de la oreja me gusta y yo he pasado horas y nada que tengo una erección por más de que me haga. ¿Sí? Es decir, no son los órganos sexuales. No se puede hacer sexualidad sin órganos sexuales y sin lo biológico. Es decir, en últimas somos unos seres biológicos y la función sexual parte de ahí. Se puede elevar de muchísimas formas. ¿Gracias a qué? Al lenguaje y a nuestra mente poderosísima, etcétera, etcétera. Y está bien, y por eso hoy hay, ¿cómo se pronuncia? Cyborgs. Y bueno, y robots y cosas de esas y todo es precisamente porque la imaginación está dando pie a que las tecnologías hagan parte. Entonces sí, eso hace parte del panorama, pero la charla quería simplemente dar un par de conceptos básicos porque yo creo que antes de remontarnos a lo complicado debemos resolver lo más sencillito. Y sí, hay actividades sexuales vainilla, y hay actividades sexuales kinky. Mi generación todavía es de la sexualidad vainilla, o sea, de lo más o menos como recatadito, eso sí apuntando a que los orgasmos sean muy intensos. Pero hay gente que le gusta lo kinky, lo raro, ¿sí? Y mientras se cumpla ese imperativo ético de no lastimarse ni lastimar a nadie, y sea consensual, etcétera, los sexólogos no tenemos problemas con eso. Doctor Useche, primero que todo, muchísimas gracias por este tema, muy interesante, que las mujeres aprendamos muchísimo más sobre esto porque pues a veces no tenemos toda la información. Mi pregunta es, ¿la estimulación del clítoris con juguetes sexuales puede tener alguna consecuencia? Sí, que se acorte el periodo de latencia orgásmica, es decir, que la estimulación sea más intensa y el orgasmo se presente antes. Con los juguetes sexuales, yo creo que hay que cuidarse de los extremos. Siempre han existido formas de estimularse, algunas muy bizarras. En Manizales yo conocí a un gastroenterólogo que tenía en su consultorio una colección de todos los objetos extraños que había encontrado en el ano, en todas las cavidades pues, de las personas, ¿sí? Entonces siempre se ha buscado utilizar objetos para potenciar, digamos, la estimulación. Yo creo que hay que ser cuidadosos en el sentido de que sean objetos de calidad, ¿sí? Porque todo cuenta, los materiales de que están hechos, si tienen unas pruebas de calidad previas y de laboratorio, etcétera, porque yo tenía un amigo por allá en un pueblito de Caldas que se llama Arauca, que los sábados había mercado y un día me lo encontré por allá, yo lo conocía de la ciudad, y le dije, oiga, Fernando, ¿y usted qué hace? Yo tengo una fábrica de Mass Factor. ¿Y cómo si una fábrica de Mass Factor? No, yo recojo todos los envases de esmaltes, todas las cosas que y vuelvo y los lleno de cualquier cosa y aquí los vendo a los campesinos. Entonces, con los juguetes hay de todo. Hay las muñecas esas que ustedes han visto que los japoneses ahora están entrando en la onda, ¿sí? Que son medio robots. Y hay cosas que son muy mal hechas y de pésima calidad. Y entonces hay que tener en cuenta eso. Es válido experimentar, ¿sí? Hay que ser prudentes y mirar y siempre cuidar la salud.
Buenas noches. Hola. Bueno, mi intervención va acerca de la estadística que nos mostró al inicio de la presentación. Decíamos que la edad promedio de las mujeres entrevistadas era de 21 años. ¿Sí? Si se le pregunta a las mujeres de 40, 50, 30 y algo y más, yo pienso que los resultados pueden ser bastante distintos, porque eso va relacionado con el autoconocimiento, ¿cierto? Y con la experiencia también de pronto. Hacia eso va relacionada mi pregunta. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos muy pocos estudios de conducta sexual aquí en Colombia, ¿sí? Entonces apenas estamos empezando a mirar eso. Es de esperarse que a medida que aumenta la edad hay más experiencia y cambia esto. Lo que yo sí tengo es estadísticas, porque yo he estudiado la conducta sexual de los adolescentes desde hace 25 años. Y, por ejemplo, lo que sí tengo son estadísticas de la edad de inicio en el coito vaginal. Y Alzate, que había empezado a hacer esos estudios antes que yo en los 70, la edad mediana del inicio eran 19 años. Hoy en día, en las adolescentes, el inicio está en 15 años y en los varones en 14 años. Lo cual me parece que se va a mantener mucho tiempo ahí, porque es que por debajo ya hay otros factores que no... Es decir, la adolescencia es la adolescencia, la pubertad abre el camino a la actividad sexual, etcétera, y lo natural es eso. Es de esperarse. Pero si nos vamos a las mujeres mucho mayores, ¿sí? Tal vez encontramos lo que ellas pensaban las abuelas, ¿no? Que la cruz del matrimonio era soportarse al marido que copulara con ellas y que ellas no sintieran nada y que las embarazara, ¿sí? Entonces, por eso lo importante, y por eso yo empecé hablando de Virginia Gutiérrez de Pineda, de los tipos de familia, de la realidad regional, del papel de lo religioso, del papel de la educación. No es lo mismo estudiantes universitarias, como los datos que yo presenté, ¿sí? A mujeres de las mismas edades que pertenezcan a otro grupo, que sean trabajadoras, por ejemplo, que hayan salido del colegio y se hayan vinculado a algún tipo de trabajo. Entonces tienes toda la razón, hay una gran variabilidad. En sexualidad, la variabilidad es la norma. El error precisamente que todos tenemos es que queremos uniformar el comportamiento sexual de acuerdo con mis gustos y pedir que todo el mundo sea, ¿sí? Entonces, ¿querer que todo el mundo use juguetes sexuales? No, ¿por qué? ¿Sí? O querer que todo el mundo no los use, también es un error, ¿sí? Hay entonces una amplia variabilidad y tienes razón en eso. Buenas noches, acá. Hola. Una pregunta. Era sobre dos cosas. Primero, durante la charla, usted, digamos que insistió en tratar de mencionar el clítoris como algo aparte, casi a compararlo como el homólogo del pene. Y quería preguntarle por qué no lo concibe más bien como parte de la vagina y sí lo concibe aparte como si fuera completamente un órgano, el clítoris. Y lo otro era para ver usted qué opinaba de la afirmación de Slavoj Zizek acerca de que el sexo o lo verdaderamente erótico no era el acto sexual en sí mismo, sino narrar ese acto sexual a otra persona o imaginárselo. Bueno, empiezo por lo segundo porque, ¿sí? No sé, hoy hay todas estas teorías en ciencias sociales y humanas que ponen en primer plano lo narrativo, el discurso, etcétera, ¿sí? Que llegan a estos extremos, me parece a mí, desde el punto de vista, ¿sí? La narración es importante, ¿sí? La descripción, la comunicación de eso a otro es importante, pero yo no reemplazaría un orgasmo en vivo y en directo, ¿cierto? Por una historia, ¿cierto? Por una descripción, por más hermenéutica que uno pueda incluir en el texto o en el guión con el cual uno
se exprese. Entonces, eso sobre eso. Y lo otro es, yo sí insistí en que es un órgano independiente, porque es lo que Vicente Pupo, Janine y todos estos anatomistas que ahora están trabajando han encontrado, porque es increíble. Pero la anatomía sexual no se había, y la fisiología sexual, mientras que Da Vinci ya alcanzó a estudiar algo de la anatomía reproductora y del coito con la función reproductora, solo con Master y Johnson hace 50 años se empezó a estudiar, bueno, en vivo cómo es que la actividad sexual tiene lugar y cuáles son los órganos que participan y cómo responden esos órganos, etc. Pero ahora ha habido un aumento en la investigación en ese sentido y todo muestra que el clítoris es un órgano importantísimo y superpoderoso y que no funciona independiente. Entonces eso me lleva a algo que tal vez no dije, y es esto. El clítoris, mi hipótesis fue inicialmente un subproducto del pene, porque estaba muy ligado a la vagina, estaba muy ligado a la uretra y estaba muy ligado a la cloaca. Pero a medida que empezó a darse la hominización, entonces el hombre empezó a pararse en dos piernas y al caminar, entonces se ocultó la vagina, cambió, ¿sí? Y se ocultó la ovulación, etcétera. Y entonces el clítoris, como se muestra en ese gráfico que no se podía ver bien, fue localizándose en las hembras de ciertas especies en un lugar diferente. En este momento, en la hembra humana, predomina desde el pubis toda la vulva, pero está lejos de la entrada vaginal, ¿sí? Ahí, incluso la uretra está a mitad de camino. Entonces, es un órgano. Y después de ser un subproducto, el erotismo se elevó como una característica específica del ser humano, esa capacidad de goce inmensa. Y en la mujer quedó asociada a ese órgano que no tiene ninguna otra función, porque no se va a encontrar ninguna otra función, sino producir placer sexual, ¿sí? Y por eso insistíamos en que el erotismo puede ser tener las mismas características y la misma calidad, digamos, del pensamiento humano. La capacidad de disfrute sexual está muy ligada a la capacidad de pensamiento humano. Entonces es un problema que seguramente se tardará muchos años en aclarar, pero ahí vamos. Bueno, buenas noches. Ya escuchando la mayoría de los participantes, uno tiene la impresión un poco de que muchas veces los hombres desconocen mucho la anatomía de la mujer, ¿sí? No sé si todos sepan o todos tengan aquí claro que por donde la mujer orina es diferente de por donde entra el pene, es distinto. Y hay personas que se sorprenden, hombres que se sorprenden cuando uno les comenta eso. Entonces, no hay una distinción o no hay un conocimiento claro, evidente, de cuáles son los órganos genitales de la mujer, que la vagina es simplemente ese conducto, que la vulva es todo lo que compone esa zona donde están los labios vaginales, donde está el clítoris, etcétera, etcétera. Entonces empiezan las confusiones del tipo de por qué no hace parte el clítoris de una vagina, o por qué la vulva no se llama vagina, por qué los hombres llegan hasta a renegar un poco sobre el hecho del placer sexual de la mujer por simplemente desconocimiento de esa anatomía. O sea, yo creo que ni siquiera conocen o muchos desconocen qué significa la palabra cervix, ¿sí? Cervix es el cuello del útero, es donde comienza. Entonces,
ese tipo de cosas, ese tipo de definiciones hacen que el conocimiento del placer, del descubrimiento del placer con la pareja sea mucho más difícil de acceder. Entonces hay que empezar un poquito también a empezar a dialogar, a investigar, oiga, bueno, mi pareja, ¿qué tiene? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que vamos a descubrir cuando estamos mirando eso? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve todo? Y así se permite no solamente el conocimiento, o sea, el disfrute de nuestro como mujeres, sino también el disfrute masculino. Gracias. Un par de preguntas más. Sí. Muy buenas noches, señor profesor. Quiero hacer una pregunta, tengo una pequeña inquietud y me gustaría que lo supieran todos. Háblenos algo del sexo tántrico. Hombre, no es mi fuerte. Puedo decir lo siguiente, en el pensamiento oriental, en el budismo zen, en el taoísmo, en el shintoísmo, en todo esto, hay una visión del organismo, del cuerpo humano, de la relación con el ambiente que es muy distinta a nuestra cultura occidental, ¿sí? Y eso en sexualidad tiene muchas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, el aquí y el ahora es una norma del budismo zen y es parte del tantra también, ¿sí? Eso no lo tenemos nosotros no nos concentramos en el aquí y el ahora, sino que estamos en la telenovela y queremos fornicar al mismo tiempo, entonces pues son dos aquí y ahora y entonces eso dificulta la excitación. Entonces, hasta donde yo sé en mi ignorancia, el sexo tántrico toma ventaja de esa filosofía, de esa manera de ver el organismo, el funcionamiento del organismo, y busca prolongar el placer sexual, busca evitar o prolongar el que se dé la eyaculación y la satisfacción inmediata, etcétera. Es una filosofía sobre eso, es lo que yo conozco, pero realmente no estoy muy familiarizado. Profe, a mí me gustaría saber qué consecuencias puede acarrear la práctica del coitus interruptus con relación al orgasmo femenino. ¿Cómo lo puede afectar? Sí, pues salta a la vista que es frustrante para la mujer, ¿sí? Porque como dije, el hombre tiende a eyacular rápidamente, casi siempre en menor tiempo que lo que la mujer tarda en excitarse para llegar al orgasmo. Y si además de eso tiene que estar pendiente de retirarse, pues creo que es bastante frustrante para la mujer. El problema, al igual que con muchos comportamientos adolescentes como el blugineo, yo no sé cómo lo llamen ahora, en mi época era el blugineo, o estas cosas, el petting, es que cuando eso ocurre por periodos largos de tiempo, entonces hay unos patrones de aprendizaje en el comportamiento sexual que van a estar asociados a la eyaculación precoz, a la dificultad para llegar al orgasmo, porque es uno tratando pues de estimularse y de excitarse, como en la época mía, mientras la suegra le traía a uno el tinto, entonces hacía la cocina y volvía, entonces uno trataba, ¿cierto? Pero si eso lo hacía todas las noches, durante 2 años de noviazgo, pues la primera vez que iba a penetrar, pues el aprendizaje previo era muy negativo. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Bernardo, por la resistencia, porque ya estaba viendo cómo te derramabas ahí. Así que te derramabas. Bueno, como siempre...